Sean bienvenidos nuevamente al aula magna de esta Escuela Judicial del Estado de México. A continuación, dará inicio el panel titulado Aportaciones de la Investigación Judicial, el cual estará integrado por la doctora Hanay Zibaja Nava del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Maestra Yolanda del Carmen Baltasar Hernández, de la Escuela Judicial del Estado de Oaxaca. Maestra Alma Cuevas Fernández, del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Doctor Alejandro Posadas Urtuzuastegui, del Instituto de Estudios Judiciales de la Ciudad de México. Fungiendo como moderador, el licenciado Ramón Ortega García, director del Centro de Investigaciones Judiciales de la Escuela Judicial, a quien le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Para mí es un verdadero honor, un privilegio moderar este panel con tan distinguidos expositores y sobre todo respecto de un tema que me parece crucial, la investigación judicial. Fíjense nada más, si yo les preguntara qué se hace en una escuela judicial, probablemente muchos de ustedes responderían, pues se capacita a los miembros del Poder Judicial o a quienes aspiran a pertenecer a él, y se ofrecen cursos de formación, cursos de capacitación continua, pero quizá no todos sepan que en una escuela judicial también se hace o debería hacerse investigación, pero no cualquier tipo de investigación, sino investigación judicial. Y apenas caemos en la cuenta de este hecho, una pléyade de preguntas nos vienen a la mente. ¿Qué es investigación judicial y en qué difiere la investigación judicial de la investigación típicamente jurídica, aquella que se realiza en las universidades, en los centros universitarios, en los institutos de investigación jurídica? ¿Cuáles son las líneas de la investigación judicial? ¿Qué perfil debe tener el investigador judicial? Más aún, podríamos preguntarnos, ¿y en México se realiza investigación judicial? Y allí donde se realiza, ¿qué experiencias positivas han existido? Son estas preguntas las que trataremos de responder en el panel que nos convoca el día de hoy, y para eso hemos invitado a 4 expositores maravillosos que son además responsables del área de investigación en la institución que representan. Hemos invitado a gente de Oaxaca, a gente de Tlaxcala, de la Ciudad de México y de Nuevo León, de suerte que podemos tener un panorama, si no completo, por lo menos aproximado de lo que es la investigación judicial en el país. Así pues, voy a explicar brevemente cómo se va a desarrollar el panel. Se va a desarrollar en 4 etapas. Primero va a haber un posicionamiento inicial de los expositores, después vendrá una primera ronda de participaciones, después una segunda ronda y al final se expondrán las conclusiones. En cada ronda de participaciones habrá una o más preguntas, dependiendo del tiempo que tengamos. Bien, pues empecemos, si ustedes están de acuerdo. Y en ese sentido, yo pediría a cada uno de los participantes del panel que comience fijando su postura inicial. Y para eso vamos a seguir el orden establecido en el programa. De manera que pediría a la doctora Zibaja que hiciera uso de la palabra, por favor. Doctora, un saludo hasta Nuevo León, tierra de hombres ilustres, de Fray Servando Teresa de Mier, de don Alfonso Reyes. Muchas gracias por participar. Adelante.
Primero que nada, buenas tardes. Quiero dar las gracias al doctor Jaime López, director general adjunto de la Escuela Judicial del Estado de México, así como al doctor Ramón Ortega, a la licenciada Adriana Palacios y a todos los que han hecho posible este magno evento, y desde luego a las maestras Yolanda Baltasar y Alma Cuevas, así como al doctor Alejandro Posadas, que son parte de este panel. Desde luego a la audiencia, que me permitirán compartir el día de hoy como coordinadora editorial del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, la experiencia que se tiene en el ámbito de la investigación judicial. Desde luego un agradecimiento a mis compañeros de coordinación editorial, que gracias a ellos hemos logrado consolidar este proyecto que la institución, el Poder Judicial de Nuevo León, nos ha confiado. En este sentido, quiero abrir con un fragmento del prólogo del doctor Contreras Bustamante en la obra Teoría de la Argumentación Jurídica. Los desafíos que los nuevos escenarios en la actualidad plantean a los juristas son múltiples. El núcleo esencial de toda argumentación es sin duda la palabra, aquella que como semilla del pensamiento da estructura al lenguaje. De esta forma, hombre y lenguaje conviven en una simbiosis permanente y resulta imposible hablar de uno sin la presencia del otro. Y es que la argumentación nos da la dirección a las ideas contenidas por el lenguaje. Y es precisamente aquí la importancia en donde radica la investigación judicial, en reflexionar, estudiar, razonar, interpretar, profundizar y por ende actualizar los temas jurisdiccionales e identificar los nuevos paradigmas en esta área que día a día los operadores judiciales conocen. Gracias. Muchas gracias, doctora. Le corresponde el uso de la palabra a la maestra Baltasar, del estado de Oaxaca. Por favor, un saludo a Oaxaca, tierra de don Carlos María de Bustamante, de don José Vasconcelos. Muchas gracias, maestra Baltasar, por participar. Adelante. Buenas tardes a todos, es un placer poder coincidir con todos ustedes en este espacio de reflexión, un tema sumamente importante, ¿no? Y me gustaría que pudiéramos iniciar compartiendo con algunas consideraciones acerca de la importancia de la investigación científica en términos generales. La investigación científica es un pilar fundamental para la generación de nuevos conocimientos. Sin duda, es un espacio de reflexión que incide en el desarrollo humano, social y económico de las sociedades. A través de la investigación y la innovación se conforma la estructura social, científico y tecnológica de los estados. Y es así como es trascendente, ya que de ella depende la salud, el bienestar, la riqueza, el poder, la independencia de las naciones, así como también nos permite encontrar una formación pertinente para los nuevos profesionales y la producción del conocimiento en todos los ámbitos. Ante esta perspectiva, me resulta fundamental poder plantear que la investigación es una práctica reflexiva, genera procesos de construcción y reconstrucción de manera permanente. Ejercer la investigación y la investigación judicial permite acudir a experiencias meditadas para la comparación, para la búsqueda de semejanzas, de diferencias, pero particularmente para la búsqueda de referencias a través de las cuales podamos construir nuestro pensamiento crítico propio. Sin duda, las habilidades que se adquieren gracias a la investigación pueden involucrar procesos cognitivos de reflexión crítica y de comprensión, siempre necesarios para la tarea profesional. La investigación genera el conocimiento, pero también nos enfrenta a nuevas realidades, a retos y desafíos que sin duda estamos preparados para asumir. Así, mientras la investigación básica contribuye en la generación de nuevos conocimientos, la investigación aplicada nos va a permitir abordar problemáticas en escenarios reales, que es ahí donde Escuela Judicial toma el liderazgo para proporcionar justamente esos elementos que nos permitan responder a nuestras nuevas realidades. Gracias. Muchas gracias, maestra. Corresponde el turno a la maestra Cuevas de Tlaxcala. Adelante, maestra, por favor. Maestra Cuevas, ¿me escucha?
Ahora la escucho. Adelante, maestra, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo con mucho agrado a quienes me acompañan en esta mesa y desde luego a los anfitriones de este evento. Gracias a quienes se encuentran presentes también en el Estado de México y a quienes siguen el evento en redes sociales. En primer término, agradezco la invitación y desde luego al Poder Judicial del Estado de México, a la Escuela Judicial, al licenciado, muchísimas gracias al licenciado Ramón Ortega. Bien, en este minuto que tenemos para vertir nuestra posición respecto a la investigación judicial, me gustaría comentar que estamos convencidos de que las constantes reformas de nuestro sistema jurídico que ha venido teniendo en las últimas décadas, además de los cambios que en la sociedad y la problemática que presenta la misma, resultan impostergable el que los actores jurisdiccionales tengan mayores herramientas contextuales y teóricas para atender estos retos. En ese sentido, la investigación judicial debe considerarse como un quehacer, ya decía yo, impostergable de las escuelas o institutos judiciales, a efecto de que los temas que se aborden y los resultados que se obtengan coadyuven en la correcta atención e incorporación de las reformas jurídicas y la atención de las realidades sociales. Por otra parte, estamos también convencidos de los beneficios que aporta la investigación judicial para identificar las necesidades en la práctica jurisdiccional. Se convierte en un ejercicio de autocrítica, sin duda alguna en beneficio de la propia institución de administración de justicia y desde luego para los y las justiciables. Pero además, en términos mucho más concretos, considero que la investigación judicial, como un ejercicio evaluativo, nos brinda información para el mejor diseño de los programas de capacitación del personal jurisdiccional, para la elaboración de políticas públicas desde un sentido amplio, incluyendo también reformas legislativas o bien la atención a problemáticas sociales específicas. Nos ayuda también a la contextualización de las realidades locales en torno a la aplicación de la normativa. También para ejercer un balance en la práctica jurídica, reconocer las buenas prácticas y, desde luego, identificar aquello en lo que se necesita trabajar. La evaluación de la implementación de las reformas. El cumplimiento de las obligaciones constitucionales que en materia de derechos humanos tenemos todavía un pendiente para saber sobre ese logro en el cumplimiento o no. Pero sobre todo, y lo retomo como una característica especial de la investigación judicial, el considerar la participación y la experiencia de los operadores jurídicos de la Administración de Justicia, considero que es una de las fuentes de mayor riqueza, dado que contar con la información de primera mano de quienes aplican el derecho resulta y lo convierte en un recurso invaluable. Finalmente, nos da una posición única para medir la eficacia del derecho en la realidad, el desarrollo y el mejoramiento de las funciones de los poderes judiciales. Muchas gracias. Gracias, maestra Cuevas. Bueno, corresponde el turno a mi amigo, el doctor Alejandro Posadas. Doctor, por favor, fije su posicionamiento inicial. Si es tan Gracias, amable. Ramón. Y agradezco también, como todos los demás, la invitación y les agradezco su atención. Yo coincido con las participaciones anteriores en gran medida. Me parece que si pensamos en una visión un poquito integral de una escuela judicial, creo que los componentes básicos que deben de estar ahí son la formación o profesionalización, la evaluación para el ingreso, tanto para el ingreso como para el movimiento dentro de la carrera judicial, y la evaluación formativa de la profesionalización, la investigación y la difusión del conocimiento, la difusión de la cultura jurídica. Creo que en una medida u otra, todas las escuelas judiciales de la República Mexicana buscamos o aspiramos tener esa composición. Ahora, en materia de investigación judicial, creo que es uno de los retos más importantes que tenemos de cómo abordarla. ¿Por qué?
porque coincido en lo que se ha mencionado. Esta investigación, desde nuestra perspectiva, debe de ser una investigación aplicada a la misma Administración de Justicia y Función Jurisdiccional. ¿Por qué? Porque los recursos públicos con los que contamos tienen que ser aplicados con la mayor eficiencia y no podemos competir con otras universidades en otro tipo de investigación que ellos están mejor posicionados para realizar que nosotros. Donde estamos mejor posicionados es que contamos con la materia prima del corazón del derecho, que es la función jurisdiccional. Es decir, el derecho en vivo, activo, se encuentra en los tribunales, ¿sí? Y en gran medida en los tribunales estatales y posteriormente como se interpreta por los tribunales federales. Entonces, en ese sentido tiene que ser investigación aplicada. Y ya por último mencionaría, nada más para dejarlo ahí para la discusión, que parte del reto es que con recursos finitos podamos lograr esa investigación relevante cuando tenemos que reconocer que los abogados, necesitamos abogados participando en esta investigación, pero necesitamos otras herramientas multidisciplinarias para hacer investigación aplicada que sea relevante. Y en ese sentido, ese creo que es uno de los retos importantes que tenemos las escuelas judiciales. Y me quedaría ahí en este minuto. Gracias. Gracias, doctor. Muy bien. Si están de acuerdo, pasaremos entonces a la primera ronda de participaciones. Y yo preguntaría lo siguiente. Hemos escuchado ya que la investigación judicial se enfoca fundamentalmente a la praxis jurisdiccional. Trata de identificar aquellos problemas que nacen en el seno de la práctica jurisdiccional y además se trata de una investigación preponderantemente aplicada. Yo preguntaría a nuestros panelistas, ¿qué tipo de estrategias propondrían para mejorar la investigación judicial en las escuelas judiciales del país? Doctora Cibaja, si es usted tan amable, por favor. Sí, muchísimas gracias. Considero que, y bueno, lo que se ha estado trabajando aquí en el Poder Judicial de Nuevo León, en esta nueva administración, es hacer una investigación exhaustiva de cuáles son las nuevas tendencias en el ámbito jurisdiccional para poder aplicarlas dentro de la escuela judicial en lo que es la formación de nuestros servidores públicos. Es ir más allá de lo que tenemos, ¿sí? Para poder llevar ese avance en el ámbito práctico jurisdiccional. Es decir, que las escuelas judiciales siempre estén en constante actualización, difusión, incentivando la formación judicial como tal, realizar estudios constructivistas a partir de la experiencia nacional e internacional para revisar contenidos, estadísticas de la labor jurisdiccional que detecten las áreas de oportunidad que se puedan tener y diseñar bajo estos rubros estrategias específicas. Pongo un ejemplo, con el tema del COVID-19, que todavía nos encontramos con esta pandemia, en Nuevo León cerramos en marzo, en abril empezamos a reaperturar nuestras funciones, pero en ese mes que entre comillas cerramos, estuvimos trabajando, Consejo de la Judicatura, todos los operadores, servidores públicos y en específico pues el personal de informática, ¿verdad? Ver cuáles eran las mejores estrategias que se estaban llevando a nivel internacional, tanto por organizaciones de salud como otros tribunales jurisdiccionales, por ejemplo, de Europa, Estados Unidos, y qué era lo que ellos iban a implementar. ¿Por qué? Porque el lema de Nuevo León es: la justicia no se detiene, la justicia tiene que continuar. Y bueno, se estuvieron estableciendo una serie de estrategias para poder seguir sirviendo a la comunidad, dar nuestro servicio a través de la tecnología. Entonces, siempre se busca eso, ¿no? Estar diseñando nuevos programas, nuevas estrategias educativas,
por ejemplo, para este próximo 2022, ¿qué ha hecho el Instituto de la Judicatura? También busca la opinión de nuestros servidores públicos, lanzamos una encuesta para decirles qué es lo que quieres, en qué necesitas ser capacitado, qué áreas consideras tú que nosotros debemos implementar para el próximo año. ¿Para qué? Para que hagas una mejor función. Entonces, resulta trascendental reforzar, actualizar y profundizar esos conocimientos respecto del orden jurídico positivo, la jurisprudencia, los precedentes, doctrina y derecho comparado, verbigracia, mejorar las formas y fortalecer las técnicas de análisis que permitan valorar correctamente las pruebas y evidencias aportadas en los procedimientos. Gracias. Gracias, doctora Cibaja. Maestra Baltasar, por favor. Gracias. Coincido con la doctora Cibaja. Sin duda, las estrategias a través de las cuales podemos consolidar la investigación judicial son fundamentales para poder ir avanzando en este rubro. Estamos transitando hacia un nuevo paradigma en el que la revisión también de los planes, programas y las estructuras curriculares con las que proporcionamos en las escuelas judiciales, los procesos de capacitación, de actualización y de formación, nos exige también ir migrando un poquito hacia la construcción o hacia la consolidación de capacidades científicas que le permitan a nuestros servidores judiciales ir mejorando en el dominio justamente de estas prácticas de reflexión, de comprensión, de argumentación. Dentro de las estrategias fundamentales que podríamos ir fortaleciendo, estaría la generación de programas permanentes de formación de investigadores, ir acompañándoles precisamente a estos servidores judiciales dentro del proceso de consolidación de estas habilidades para la investigación. También es importante ir desarrollando enfoques multimetodológicos que les permitan ir ampliando el panorama y, por supuesto, ir mejorando el abordaje de las temáticas de investigación. Podemos ir también desarrollando líneas de análisis a través de las cuales podamos ir abordando temáticas que sean relevantes, como la eficiencia de los tribunales, el acceso a la justicia, la valoración acerca de los medios alternativos en la resolución de conflictos, ¿no? Podíamos también ir incursionando un poquito en los alcances de la eficacia de las normas, de las sentencias, el abordaje de los esquemas de economía procesal en los juicios, ¿no? Es ir construyendo un bagaje, un panorama cada vez más amplio. Podemos fortalecer también programas de colaboración entre las escuelas judiciales que nos permitan establecer un intercambio permanente de experiencias sobre las realidades jurisdiccionales que vivimos en cada uno de los estados. Podemos también acercarnos hacia este proceso de la difusión de conocimientos derivados justamente de las investigaciones judiciales que realizamos al interior de cada uno de los estados. Sin embargo, es importante también fortalecer en todos los espacios permanente hacia el acceso de la administración de justicia y los mecanismos alternativos en los que podemos incidir. Es importante también este proceso de consolidación de las competencias profesionales de los funcionarios jurisdiccionales que les permitan desempeñar desde el referente de la investigación mejores prácticas cotidianas, ¿no? El universo se nos abre y el reto seguramente es bastante amplio, ¿no? Y una de las estrategias que nos ayudaría a todos de manera conjunta puede ser la generación permanente de espacios de disertación pública en donde podamos incidir, ¿no? A través del intercambio de experiencias permanentes, a través de convenios, a través de movilidad dentro de las escuelas judiciales, poder ir enriqueciendo nuestra práctica e ir andando el camino para ir avanzando de manera conjunta. Gracias. Gracias, maestra. Por favor, maestra Karina Cuevas, si es tan amable.
Con todo gusto, muchas gracias. Bien, yo quisiera hacer una diferenciación de estas estrategias en cuanto a estrategias de fondo y de forma. Y quiero empezar con las de forma porque voy a contextualizar desde donde nos encontramos como uno de los estados que no tiene un centro de investigación per se, pero que sí realiza actividades de investigación. Entonces, considero que en este caso se debe de especificar dentro de la normativa interna, ¿sí?, lo que es en el organigrama, el área específica para investigación y consolidarlo con el presupuesto necesario para ello, ¿no? Darle la importancia justo a esta área y el designar esos presupuestos idóneos para la realización de investigación, pero también para la difusión de la misma, ¿no? Y lo contextualizo. Ahora bien, a partir de la experiencia que se tiene, también nos hace entonces generar otro tipo de estrategias para continuar con este tipo de actividades, y es ahí donde vienen las estrategias de forma. Desde luego que requerimos un equipo multidisciplinario, como ya se había hecho por las propias características de la investigación aplicada. Entonces, esto nos ha permitido el generar sinergia con otras instituciones ya muy particulares, vinculadas al ámbito de la investigación, como en este caso las universidades o la universidad local, la Autónoma de Tlaxcala, su centro de investigación, el CIUREP, en donde hemos tenido esa posibilidad de trabajo coordinado que nos ha beneficiado para la producción de algunas investigaciones, ¿no? Creo yo que también el hecho de tener esta vinculación con redes a nivel nacional y a nivel internacional sería de mucha ayuda para poder lograr financiación también de publicaciones o de realización de investigaciones, dado que hay instituciones a nivel internacional que efectivamente apoyan este tipo de trabajos. Entonces, por una parte, sí contar con los insumos idóneos, tanto a nivel formal, presupuestarios, el contar con los perfiles, vuelvo a decir, y este equipo multidisciplinario, pero yo le he puesto mucho, desde luego, una de las estrategias, el de la vinculación con las instituciones que tienen ya determinado el proceso recorrido en el ámbito de la investigación. Gracias. Muchas gracias, maestra Cuevas. Doctor Alejandro, por favor. Gracias. Gracias, Ramón. Bueno, trataré de no repetir lo que han mencionado mis antecesoras porque coincido en las ideas que han planteado. Por supuesto, el tema presupuestal es muy importante y es uno de los retos que tenemos todos los poderes judiciales. Yo me quiero referir a tal vez algunos temas como un poquito más prácticos y compartir un poco la experiencia en el Poder Judicial de la Ciudad de México. La decisión de impulsar la investigación aplicada ha sido una decisión de la directora general del instituto, pero que todavía no se traduce como en un área propiamente reconocida con investigadores o con presupuesto específico para la investigación. Pero creo que dentro de las estrategias a mí me parece importante que se puedan establecer criterios que orienten el tipo de investigación que vamos a hacer. Es decir, ya hablamos de que va a ser aplicada, pero el ámbito es enorme, las cosas que podemos hacer son muchísimas. Se ha hecho muy poca investigación de la función real de los poderes judiciales, por lo tanto el campo es enorme. Y nosotros empezamos con establecer por lo menos dos preguntas que se tienen que responder. Una de las dos se tiene que responder para que se traduzca en un proyecto de investigación, ¿sí? Y es, ¿de qué manera va a contribuir a la toma de decisiones para la mejora de la administración de justicia en la Ciudad de México? Esa es una pregunta, ¿sí? ¿O de qué manera va a contribuir a la profesionalización y a los procesos de evaluación dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México?
Si el proyecto no puede contestar o justificar esas dos preguntas, entonces es un proyecto que no vamos a hacer. Segundo, establecimos 3 líneas de investigación, ¿sí? 3 líneas de investigación y solamente proponemos 3 o 4 proyectos al año, que generalmente son proyectos multianuales, es decir, todos nuestros proyectos de investigación, porque esto es muy importante, la investigación no puede agotarse en un año presupuestal, y ese fue un trabajo que hicimos con el Consejo de la Judicatura, en donde nuestros 3 o 4 proyectos se han venido realizando durante los últimos 3 o 4 años. Y 3, tratamos de que las cuestiones de coyuntura no desvíen nuestra agenda de investigación, porque eso es muy fácil que suceda. Es decir, pues, necesidades emergentes, y entonces todos nos ponemos a trabajar, los investigadores, en una problemática, y se van abandonando la agenda de investigación. Y tratar de que sea útil, pertinente, relevante. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros decidimos trabajar en un instrumento de evaluación para el nuevo proceso de ingreso a la carrera judicial y de designación de jueces, que le llamamos un instrumento de pensamiento crítico. Así como en la tercera fase de evaluación, una evaluación sobre desempeño profesional en situación específica. Y lo propusimos como un proyecto de investigación que hicimos en el caso del pensamiento crítico con la Escuela de Psicología de la Facultad de Psicología de la UNAM. Estos 2 proyectos generaron estos instrumentos de evaluación y lograron que el Poder Judicial, antes de que estos nuevos instrumentos se aprobaran, gastaba al año millones de pesos en sus sistemas de evaluación, y esto lo traducimos en un ahorro de millones de pesos con esta investigación interna. Y de esta manera es un poco como hemos ido sensibilizando al Consejo de la Judicatura de la importancia o la relevancia de tener una agenda de investigación y de tener proyectos muy acotados y multianuales. Y ya la última, creo que otra de las sugerencias que yo haría es que pudiéramos compartir esto en la red de escuelas judiciales de la República Mexicana, y que también pudiéramos replicar investigaciones que se han hecho en un lugar o en otro, para que podamos tener también datos comparados de cómo funciona esto en diversos estados de la República. Y por el tiempo aquí lo voy a dejar por ahora. Gracias, Ramón. Gracias, doctor. Pues me parece muy interesante lo que han expuesto nuestros panelistas hasta este momento. Fíjense, siendo escuelas judiciales compartimos los mismos problemas o problemas muy similares: la falta presupuestal, el hecho de que tengamos limitaciones en cuanto a los recursos humanos, pero existen estrategias para salvar esos escollos. Mucho tiene que ver la creatividad, la innovación. Esas son nuestras principales herramientas como áreas de investigación, como centros de investigación. Ustedes han escuchado que no obstante los retos y los obstáculos, hay formas de superarlos. Pasamos entonces a una segunda ronda de participaciones, y en este sentido yo plantearía la siguiente interrogante. Si estamos de acuerdo en que nuestro principal objeto de estudio como investigadores es la práctica jurisdiccional y los problemas que le aquejan, ¿cuáles serían entonces
los métodos, voy a ponerlo de esta forma, ¿cuáles serían los métodos de investigación propios de nuestro quehacer cotidiano, ¿sí? Y un tema que va de la mano con este que planteo. Si efectivamente se hace investigación en las escuelas judiciales, ¿cuáles son aquellos frutos o productos que han tenido nuestros panelistas, que han experimentado nuestros panelistas en la institución que ellos representan? Empezamos con la doctora Cibaja, por favor. Sí, muchas gracias. Partiendo de que el método es la ruta de todo investigador, que todo investigador debe seguir para alcanzar su propósito y adquirir el conocimiento necesario para un tema en específico, prácticamente los métodos deben estar enfocados a la labor jurisdiccional, como bien lo hemos comentado a lo largo de esta charla. Prácticamente, pues bueno, lo que se busca es el razonamiento lógico, jurídico, analítico, factible, en donde el pensamiento crítico y creativo imperen para analizar casos concretos del día a día de la labor jurisdiccional de los jueces y magistrados. Tendríamos el de aplicación, que primero que nada es encuadrar el caso concreto a la normativa aplicable vigente, cuál es la situación en la que nos encontramos, cuál es esa problemática y cómo la vamos a resolver de una mejor manera para el bien común de la sociedad. La interpretación y la argumentación, dar sentido, significado al tema en estudio, lo que conlleva una operación intelectual de análisis que a su vez se basa en los métodos exegético, sistemático, sociológico y expositivo. Con ello, se logra un alto nivel de competencia y desempeño por parte de los integrantes de los poderes judiciales, quienes estarán más capacitados y motivados, creándose al mismo tiempo una identidad institucional, humana, familiar y profesionalmente estable, al ser ellos los creadores y parte de esos cambios, garantizando el Estado de Derecho y protección de los derechos fundamentales y humanos consagrados en nuestra Constitución, brindando, por tanto, transparencia, seguridad y certeza jurídica a la hora de emitir sus fallos, consolidando una cultura de legalidad y de mayor calidad en el ejercicio jurisdiccional y de justicia social. De esta manera, se fortalece la confianza y supremacía del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué hemos hecho nosotros? Somos un poder judicial abierto, transparente, en donde hemos establecido una serie de estrategias, por ejemplo, los criterios judiciales tanto de nuestros jueces de primera instancia como magistrados de segunda instancia son públicos. Se hace un análisis exhaustivo de los mismos, cuáles son los más importantes, los publicamos tanto en el micrositio como en la revista. Una se llama Decisiones, que es la de los jueces, y otra se llama Criterios Judiciales, de tal manera que unifiquemos nuestros criterios y los mismos abogados postulantes, los litigantes, sepan que nosotros tenemos una uniformidad de alguna u otra manera en los fallos de determinados aspectos o casos emblemáticos dentro de nuestra entidad. ¿Qué otros logros hemos obtenido? Como también lo acaban de mencionar los compañeros, hemos logrado el fortalecimiento, la sinergia con instituciones, por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León nos ha apoyado mucho. En este año hemos conseguido un convenio para poder incentivar esta investigación jurídica y que nuestros servidores públicos se sigan especializando. Y tenemos un doctorado ya que nos está apoyando la Facultad de Derecho y Criminología de la Autónoma de Nuevo León. Ya contamos con 11 servidores públicos, entre ellos magistrados, consejeros, jueces, secretarios, que están llevando a cabo este doctorado con énfasis en el derecho procesal en específico, ¿no? Que va muy ad hoc, acorde a la labor que ellos realizan día a día. Por otro lado, también hemos logrado conseguir el REBOE para la maestría en la argumentación judicial. Entonces, yo creo que ya hemos, a pasos lentos pero constantes, consolidar de alguna u otra forma o implementar y hacer conciencia en nuestra comunidad jurídica
de la importancia de esta investigación judicial. No ha sido fácil, ha sido un camino largo, pero insisto, constante, en donde ya los mismos servidores públicos se sienten motivados de poder aportar, de poder ir más allá de esa práctica jurisdiccional y poder poner con su granito de arena este sistema jurídico, ¿verdad? Mejorar nuestro sistema. Gracias. Gracias, doctora Cibaja. Maestra Baltasar, por favor. Gracias. Bien, con respecto a los métodos que generalmente recurrimos a utilizar dentro de la investigación judicial, podríamos hacer un paréntesis, un planteamiento que nos lleve a la reflexión acerca de la importancia del abordaje justamente de esta investigación judicial desde distintos enfoques y metodologías, de tal manera que nosotros podamos ir encontrando cada vez mayor pertinencia en el objeto de estudio, en las perspectivas desde las cuales logramos el abordaje, la selección de los instrumentos que puedan ser cada vez más diversos, de tal manera que podamos ir acercándonos a razonamientos más próximos a la realidad que queremos analizar. Dentro de los métodos más recurrentes que podemos identificar, se encuentra de investigación empírica, por ejemplo, el método de análisis de contenido, que es uno de los cuales utilizamos para hacer valoraciones cualitativas de documentos. Podemos encontrar también el uso de la metodología explicativa, ¿no? El uso de investigaciones descriptivas para poder, aunque no es muy recurrente, especificar ciertas propiedades importantes de las problemáticas que nos aquejan a través de la medición o la evaluación de aspectos muy concretos o componentes de los procesos. Investigaciones correlacionales también podríamos mencionarlas. También de metodologías cualitativas, entre las cuales podemos ir encontrando también investigaciones exploratorias, explicativas, ¿no? Y abrir sobre todo el panorama hacia el diseño, hacia la consolidación de mayores y mejores instrumentos que nos permitan la recolección de información. Porque dentro de las prácticas jurisdiccionales es donde se encuentra la mayor fuente de riqueza, de conocimiento, y es ahí donde tenemos que acercarnos y encontrar mejores maneras de cómo llevar a objetos concretos de estudio estas realidades. Con respecto a las experiencias positivas que hemos tenido, sin duda, este es un cuestionamiento de los más enriquecedores seguramente en la charla, porque nos lleva a mirar los logros y las experiencias de los otros. Cuando compartimos esto, en lugar de convertirlo en una percepción de competencia, nos lleva a una oportunidad de aprendizaje organizacional, en donde justamente, como decía el doctor Posadas, ¿no? Nos permite replicar éxitos y emprender nuevos proyectos, de encontrar nuevas rutas hacia la consolidación de nuevas metas. Y en ese sentido, nosotros como escuela judicial somos una escuela joven, somos una escuela que se encuentra en este proceso de búsqueda, de experimentación, de emprendimiento. Y hemos encontrado sin duda un mar de posibilidades a través de las cuales podemos ir consolidando precisamente esta concepción tan importante y trascendente de la investigación judicial dentro de la función propiamente. Sin embargo, a mí me gustaría poder destacar uno de los aspectos que nos ha llevado justamente a ir mirando la importancia de la investigación judicial, y es los procesos de formación y de capacitación. En la Escuela Judicial de Oaxaca tenemos un excelente equipo de trabajo en el área de capacitación y de formación. Es un equipo que se ha comprometido a asumir retos y que sin duda son una gran fortaleza institucional, y que también en el desarrollo de la cotidianidad nos han permitido incidir
en el mejoramiento desde la investigación, en el mejoramiento de los procesos formativos de la labor jurisdiccional y acompañando desde la sincronía lo que encontramos en investigación para ir abonando precisamente en que esos procesos de capacitación, de formación y de actualización puedan ir teniendo una mirada más comprensiva de la justicia y permite ir mejorando las metas que vamos alcanzando en los procesos de capacitación. Otra de las experiencias, pues, las que hemos puesto mucho énfasis, tiene que ver con la producción de conocimiento. A través de la revista que manejamos, hemos consolidado un escenario editorial. Este año hemos iniciado con el proceso de indización de nuestra revista y la intención es que podamos abonar un poquito en la colaboración y la ayuda mutua, justamente para mejorar las trayectorias profesionales y aportar un poquito a la sociedad en la construcción de conocimientos. Y por último, me gustaría compartir la creación de nuestro proyecto de documentación, del Centro de Documentación Judicial, a través del cual estamos en este proceso de compartir precisamente lo que vamos logrando, lo que vamos haciendo, a fin de poder, de manera complementaria a los procesos de investigación, difundir desde la intención de compartir la cultura de la civilidad y la legalidad, ¿no? Los hallazgos que vamos consolidando a lo largo del desarrollo de las actividades cotidianas. Muy interesante, maestra. Muchas gracias. Maestra Karina Cuevas, por favor. Ya, muchas gracias. Bien, pues han hablado mucho mis colegas que me han antecedido la palabra. Yo solo quiero hacer énfasis en algunos aspectos que sí debemos de considerar en el momento de hablar sobre métodos de investigación, el no perder justo de nuestra mirada, que se trata o se prioriza una investigación aplicada, en el caso de la investigación judicial, y esta investigación aplicada que tiene como objetivo justo el buscar esta resolución práctica y tangible a determinados problemas, pues nos invita también a una metodología en específico, ¿no? De carácter cualitativo, acercándonos justo a esta investigación empírica, y podemos echar mano de diferentes métodos como los que tenemos dentro de la etnografía, el análisis cultural, estudio de casos, análisis de conversaciones, grupos vocales, etcétera, y utilizar una diversidad también de técnicas de investigación como las entrevistas, observación de análisis de documentos, análisis de materiales, también visual, auditivo, que ya las tecnologías en este momento están jugando un papel muy importante y nos benefician en ese sentido para darnos el material sobre el cual hacer nuestras investigaciones, ¿no? Ya no es solo ir al lugar, sino tenemos estos materiales. Pero yo quiero resaltar algo que ya comentaban también las colegas y el colega. Tenemos la materia prima, que son justo los operadores jurídicos. Entonces, trabajar con ellos y trabajar directamente en con métodos que nos permitan el acercamiento, que nos permitan estas discusiones, como en el caso de los grupos vocales, yo creo que es verdaderamente grandioso. Entonces, ahí deberíamos de aprovechar esta posibilidad de tener tan cerca. Pero otro aspecto también importante que recalcar es que podemos trabajar ya con todas estas sentencias que se están publicando por mandamiento, ¿no? Ya constitucional y federal, en donde nos permite tener todavía otra riqueza para hacer investigación, ¿no? La publicación en versiones públicas, la redundancia de las resoluciones, pues nos da tanto a los investigadores dentro de las instituciones como a los investigadores e investigadoras fuera de ellas, pues el material necesario para hacer estas investigaciones. Y creo que otro punto que hemos dejado de lado y que en una investigación también
debe de retomarse y resulta rico es el tema de los archivos, ¿no? Tenemos cantidad de material disponible en archivos. Necesitamos trabajar también en el área de archivos para recuperar justo estas memorias y también apuntar desde ahí a algunas visiones y resultados, ¿no? Ese es un punto que tenemos pendiente. Y respecto a pues, las buenas prácticas, las experiencias que hemos tenido, yo puedo decirles que es muy diferente cuando se toma realmente como una línea de gestión o dentro de lo que es una administración, la parte del análisis, y perdón, de la investigación, y cuando esta no es considerada. Porque una vez que se tiene la importancia, se recarga en la misma, entonces surgen infinidad de temas, como ya habíamos comentado, que pueden ir abordados. Sin embargo, voy a hacer énfasis en dos experiencias importantes que hemos tenido dentro del Poder Judicial, y una fue en colaboración con organizaciones de la sociedad civil. Posiblemente hay unos compañeros y compañeras también dentro de los poderes judiciales lo tuvieron, con la organización X Justicia, en donde se hace justo una diagnosticación de cómo se está aplicando la perspectiva de género en el juzgado. Gracias, maestra Cuevas. Doctor Posadas, por favor. Con gusto, Ramón, gracias. Bueno, muy rápido porque tampoco voy a reiterar, pero yo contestaría la pregunta de los métodos como se las contesto a mis estudiantes de posgrado. El método sigue a la pregunta y no al revés. Lo importante es la pregunta o las preguntas centrales de investigación, y por supuesto de ahí deriva la hipótesis, que es la afirmación o la respuesta a priori a esa pregunta, y el método que se escoge es el necesario para contestar esas preguntas, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante como pensar en estas preguntas. ¿Qué queremos responder? ¿Qué nos interesa conocer de nuestro poder judicial? Y naturalmente los métodos son importantes porque los métodos te garantizan que si el método sí es el necesario para resolver esa pregunta, tu investigación va a ser fiable y por lo tanto va a tener estándares de calidad científica. Y bueno, y como decía Voltaire, decía, juzgo a un hombre no por sus respuestas, sino por sus preguntas. Y yo creo que la investigación es muy importante que nos hagamos las preguntas y las trabajemos hasta que tengamos identificado qué es lo que queremos conocer. Para compartir algunas experiencias dentro del Poder Judicial, para nosotros una pregunta importante era, ha habido un esfuerzo grande en el Poder Judicial de la Ciudad de México hacia la oralidad, como lo ha habido en otros poderes judiciales estatales. Y la pregunta era, bueno, más allá del discurso de la oralidad en general, ¿cuál es el impacto? ¿Qué podemos saber acerca del impacto? Y por lo tanto, planteamos una investigación basada en las nociones sobre justicia procedimental, en donde lo que quisimos investigar era cómo las partes han percibido al sistema oral. Lo perciben más justo, es un sistema que consideran, los toma en consideración, los respeta, tienen voz dentro del proceso, sus puntos y sus perspectivas, sus posiciones son tomadas en cuenta, etcétera. Y esto para nosotros era muy importante porque, como ustedes saben, la percepción de la justicia en la ciudadanía general en México es muy baja, muy baja. Es de los, digamos, es de los poderes con una peor percepción. Tal vez nos gana los partidos políticos y la policía, pero en general en todas las percepciones es bajísima.
Es decir, la gente en México no confía en los poderes judiciales y nosotros venimos y hablamos de todo lo que estamos haciendo, pero la ciudadanía no confía en el Poder Judicial, no lo entiende, etcétera. Entonces, hicimos una encuesta, por lo tanto una investigación, consistente, metodológicamente era a través del levantamiento de encuestas a partes en el proceso, es decir, cuándo salían de audiencia, cuándo estaban, básicamente cuando salían de audiencias, y quisimos comparar el proceso oral familiar, el oral civil y el sistema penal acusatorio en delitos no graves, porque era más fácil metodológicamente. Y estamos a punto de publicar los primeros resultados de esta investigación y realmente son muy interesantes y muy útiles porque la percepción de justicia es muy alta de las partes en el proceso involucrados. Y por lo tanto podemos realizar nuevas hipótesis ya con datos estadísticos. Primero señalar que efectivamente tiene un impacto la oralidad. Y en forma interesante que los distintos procesos, aunque muy similares, pero tienen efectos diferenciados, ¿sí? Entonces, sí importa cómo implementamos la oralidad. 2, los jueces salen muy bien evaluados. Las y los jueces en la percepción están alrededor del 89, 90%, 92% de aprobación por las partes, es decir, aquellos que recibieron sentencia, positiva o negativa. En cambio, otros funcionarios tienen una percepción mucho más baja, ¿sí? Y eso también abre análisis interesantes de dónde tenemos que trabajar en la formación y en la profesionalización. Y un último dato que para mí es muy importante de esta encuesta. Les preguntamos en la percepción a las partes si había habido alguna cuestión de corrupción, ¿sí? El porcentaje es muy bajo, ¿sí? Es muy bajo, son buenas noticias, pero contrasta también con la percepción abierta de la ciudadanía. La percepción abierta de la ciudadanía es que hay mucha corrupción en el Poder Judicial, ¿sí? Estos datos de partes que participaron en el mismo proceso nos están indicando que la incidencia de corrupción es baja y que podemos focalizarla y trabajarla en forma mucho más, con mayor dirección en la toma de decisiones. Me parece que esta investigación nos llevó aproximadamente, no ha concluido, son los primeros resultados, pero llevamos en ella 3 años trabajando, ¿sí? Nos falta una segunda fase en donde vamos a cruzar los datos para ver cuáles son las variables estadísticamente relevantes que nos den una indicación mucho más clara de qué es lo que están percibiendo positivo o negativo y diferenciado entre los distintos procesos. Esto nos ha ayudado, entre otras cosas, por ejemplo, a proponer que la forma en que se organiza el tribunal oral, también hacia adentro en su administración, tiene un impacto. ¿Por qué? Porque los hemos organizado de forma diferente, es decir, los civiles orales tienen una estructura, los familiares orales tienen otra, los penales tienen otra, ¿sí? Eso ha sido así por inercias y por digamos, negociaciones internas en el buen sentido de cómo vamos a organizar. Y esto lo que nos da luz es a decir, bueno, podemos tener una estructura idónea, basada en datos reales, ¿sí? Que sea mucho más efectiva y que puedan, podemos mover nuestras estructuras de forma tal que la justicia tenga un mayor impacto en la percepción de la ciudadanía. Y ojo, hablo de percepción,
pero la percepción es realidad en materia de justicia porque es un valor. Si yo percibo que el juicio es justo para mí, para las partes. Y eso es lo que realmente a largo plazo va a lograr que haya una transformación de la relación de la ciudadanía con la justicia. Gracias, Ramón, perdón. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ya para cerrar, yo pediría a los panelistas que en un minuto, en no más de un minuto, dieran su conclusión, por favor. Doctora Cibaja, si es tan amable. Sí, muy bien, muchísimas gracias. La investigación judicial, pues a grandes rasgos debe ser productiva, debe ser necesaria, debe ser aplicada al 100% a nuestra realidad, obviamente para el bien común de nuestra sociedad, que a ella es a la que le debemos una adecuada administración e impartición de justicia. Vincular también la teoría con la práctica, encontrando nuevas rutas de conocimiento jurisdiccional para la modernización y transformación del sistema judicial, acorde a las necesidades que se ameriten. Un ejemplo de ello, hoy por hoy, tenemos de entrada la reforma en materia laboral que inició en 2019 y es un proceso de transición en donde todos los estados estamos involucrados y tenemos que tomar las riendas en este nuevo cambio. Es nuestro deber. Muchas gracias. Gracias, doctora Cibaja, un gusto en verdad. Saludos hasta Nuevo León. Corresponde Gracias el turno a la maestra Baltasar de Oaxaca, por favor. Maestra. Gracias. De manera breve, hacer un poquito de énfasis en la importancia del fortalecimiento de una cultura científica dentro del contexto jurisdiccional, lo que nos va a permitir encaminar las prácticas cotidianas judiciales hacia la aplicación de un conocimiento objetivo que indague las causas de las problemáticas, pero que también pueda responder a las nuevas realidades jurisdiccionales. Que podamos fortalecer la función de la investigación judicial es una tarea permanente, sin duda es el reto que hoy en día nos llevamos a casa, ¿no? Y que nos permita desde este espacio poder reflexionar sobre las medidas necesarias que debemos adoptar en cada uno de los estados para poder afrontar el mejoramiento de las funciones que realizan los impartidores de justicia. Con eso finalizo mi participación y agradezco enormemente la posibilidad de haber estado el día de hoy con ustedes. Gracias. Muchas gracias, maestra Baltasar, y saludos a la bella Oaxaca. Maestra Karina Cuevas, ¿está usted ahí? Me dijeron que tenía problemas de conexión, pero ¿está usted ahí? Así es, nuevamente regresamos. Una disculpa, de repente se fue la red de internet en toda la oficina y bueno, pues nos sacó. Pero agradezco muchísimo la invitación y recargo también dentro de estas conclusiones y escuchando a quienes participaron, reconocer la importancia de la investigación judicial como una investigación aplicada que nos ayude a eficientar la labor jurisdiccional en beneficio de las propias instituciones y de las y los justiciables. Se resulta importante continuar fortaleciendo la práctica de la misma dentro de las instituciones, el poder contar con aquella estructura orgánica y desde luego el presupuesto necesario para poder llevarla a cabo y seguir generando las sinergias institucionales para poder desarrollar de una mucho más eficiente manera este trabajo de investigación, que lo cual va a coadyuvar con los propósitos de lo que es la impartición de justicia. Muchísimas gracias. Gracias, maestra, y saludos a la tierra de Jicotencatl. Hasta pronto. Doctor Posadas, por favor, su conclusión en un minuto, si es tan amable. Gracias, un minuto. Gracias. Yo quisiera aprovechar este minuto para reconocer a las otras panelistas y a Ramón. Yo he aprendido mucho, creo que es importante que tengamos estos encuentros. Este es un área que puede ser muy importante. En otros países, por ejemplo, se concentra en centros de investigación nacional que se dedican exclusivamente al Poder Judicial y creo que por los retos que tenemos que yo he escuchado,
Creo que necesitamos vincularnos más, fortalecer más nuestras relaciones para poder potencializar lo que hacemos. Se me hace muy interesante, por ejemplo, lo que mencionaron acerca del posgrado, de los doctorados. Son temas que nos quedaron pendientes por discutir, cómo se vincula esto con la formación, con la investigación, etcétera. Lo de la revista indexada nada más me merece todo mi admiración y mi respeto. Es un trabajo enorme, y en todo lo que podamos apoyarlo, si tenemos una revista indexada o dos de los poderes judiciales sería extraordinario. Es toda una discusión de cómo lo tenemos que hacer, de qué manera, etcétera, pero creo que son ideas muy interesantes. Lo de los archivos, también tenemos ahí una riqueza histórica enorme que debemos de aprovechar, etcétera. Entonces, muchas gracias a mis colegas panelistas. Estemos en contacto y por favor, Ramón, aprovecha tú y que has iniciado esto para mantenernos trabajando y colaborando, y gracias a todos por su atención. Todo para. En verdad, para la Escuela Judicial ha sido un honor. Creo que no exagero diciendo que el futuro de la investigación judicial radica en la unión que hagamos las personas que nos dedicamos a ella. Yo creo que un primer paso sería formar una red de investigadores que realmente haga trabajos en beneficio de los poderes judiciales, en beneficio del mejoramiento de la impartición de justicia, porque ese mejoramiento se va a traducir en una sociedad más justa. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a ustedes por estar presentes, y dejo el uso del micrófono en manos del maestro de ceremonias. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a nuestros panelistas. Posteriormente será llegar un reconocimiento por su brillante participación en el panel Aportaciones de la Investigación Judicial a la doctora Hanay Sibajanaba del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. A la maestra Yolanda del Carmen Baltasar Hernández, de la Escuela Judicial de Oaxaca. A la maestra Alma Cuevas Fernández, del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Asimismo, se entregará un reconocimiento por su brillante participación en este panel al doctor Alejandro Posadas Ortúzar-Astegui, del Instituto de Estudios Judiciales de la Ciudad de México. Muchas gracias a todos nuestros panelistas.